Querido hermano presidente, queridas hermanas, queridos hermanos, hoy vamos a tocar un nuevo capítulo de filosofía avanzada, material proveído por Max Seyndel, el digno instructor de la Fraternidad Rosa Cruz del Paraguay. Y dice así, la lección 13, el sendero del logro, el conocimiento directo y la visión espiritual. En esta imagen, en este diagrama de Max Seyndel, tenemos una idea sencilla, clara, de los 7 mundos en los que se divide el 7º plano cósmico. Y vemos en la parte inferior el mundo físico, por encima el mundo del deseo, luego el mundo del pensamiento y los mundos superiores. Generalmente somos conscientes de este mundo físico solamente en la región química. Pero en la medida que vamos aplicándonos a lo espiritual, vamos teniendo una cierta conexión con los mundos superiores. Y sobre esto, Max Seyndel nos explica en esta lección. El sendero del logro es el sendero en el cual desarrollamos nuestra visión espiritual y nuestros poderes espirituales. Entonces son dos los temas que el sendero del logro nos permite desarrollar: la visión espiritual y los poderes espirituales. Sabemos que para poder desarrollar estas dos cualidades tenemos que estar aptos para poder hacer buen uso de estos talentos. Por eso que previo a este sendero hay un tiempo de preparación con ciertas exigencias de aprendizaje y de práctica, sobre todo en la vida diaria, de estos principios. El 6º sentido, o la visión espiritual por la cual obtenemos un conocimiento directo de los planos superiores, es triple. Así tenemos a la humanidad convencional, que tiene 5 sentidos, y la humanidad de vanguardia, que tiene también los 5 sentidos, más el 6º sentido, que le permite sentir vibraciones de los planos más allá del físico y la verdad contenida en las enseñanzas esotéricas. Acá notamos una gran división, nada injusta, es de acuerdo al esfuerzo de cada ser humano en el sendero del desarrollo espiritual. Hay un pasaje de la Biblia que dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Bueno, esa aplicación al sendero del servicio amoroso a los demás, de entregarnos a Dios para ser humildes canales de su plan cósmico, nos permite poder ir adelantando camino a desarrollar ese 6º sentido que nos permite sentir vibraciones de los planos más allá de lo que vemos normalmente con los 5 sentidos. Es una condición no muy conocida por toda la humanidad, y a los que tenemos la gracia de Dios de poder hollar este sendero, nos toca la oportunidad de poder comprender de primera mano toda esta orientación espiritual. De la visión espiritual se habla muchas veces como del 6º sentido. La humanidad vulgar no tiene más que 5 sentidos, decíamos, pero todos tenemos el 6º sentido latente, y algunos de la vanguardia lo tienen desarrollado.
Hubo un tiempo en que teníamos solo 4 sentidos totalmente desarrollados. Otro tiempo aún más lejano, cuando solamente poseíamos 3. En el periodo, por ejemplo, en el que teníamos solo 4 sentidos activos, había seguramente personas que decían que era imposible el tener un 5.º sentido y que los visionarios que hablaban de un 5.º sentido se engañaban a ellos mismos. La historia se repite hoy. La humanidad corriente tiene 5 sentidos, pero algunas personas indican la existencia de un 6.º sentido y los demás las miran como equivocadas. Esta es una gran verdad que conviene conocer para poder manejarnos en el sendero espiritual y sirve también para tener una visión general de la situación en la humanidad para poder comprender y también manejar esos conceptos de una manera con mucha tolerancia y mucho respeto y mucho silencio. Pero cuando nos entran dudas sobre algunas cosas, bueno, estas afirmaciones, estas enseñanzas de Mike Sender nos apuntalan para poder seguir en nuestra transformación interior. Cuando estos individuos adelantados hablan de visiones y poderes de los cuales no nos damos cuenta con nuestros 5 sentidos, hay siempre algunos que dicen que son el producto de la imaginación. Pero nos consta que no es así. Sabemos que estas regiones y poderes superiores existen. Esos mundos elevados de los cuales hablamos al principio. La primera evidencia del desarrollo del 6.º sentido consiste en la capacidad de sentir las vibraciones de los planos más allá del físico. Tenemos marcado acá los mundos que están por encima del mundo físico. Y recordemos que en la región química del mundo físico, la región química, que corresponde a los gases, los líquidos, los sólidos, tenemos nuestro cuerpo denso. Por encima de la región química tenemos la región etérica. En donde está el cuerpo vital, que tiene 4 regiones de éteres que cumplen distintas funciones, que van desde la asimilación y expresión, la propagación, la percepción sensorial y la memoria de la naturaleza. Este reflector es muy importante para nosotros porque acá está ubicada la memoria consciente y subconsciente en el polo positivo y negativo de este reflector. Bueno, teniendo este desarrollo nos permite ver el mundo del deseo y percibir cosas del mundo del deseo, del mundo del pensamiento y de los mundos superiores, en donde tenemos conexiones con el mundo del espíritu divino, el espíritu unificante de el Cristo. Tenemos nosotros una conexión con este mundo a través del espíritu divino que tiene su asiento en el entrecejo del ser humano. Con el mundo del espíritu de vida tiene conexión a través de la glándula pituitaria y con el espíritu humano a través de la glándula pineal. Acá tenemos la mente. Todo esto manejamos de forma un poco inconsciente todavía. Pero sí, ese desarrollo nos va a permitir poder percibir estos mundos y cuando lleguemos
a ese desarrollo superior, ya podremos entrar progresivamente en estos mundos para que de esa manera podamos verlos, conocer y acoplarnos al plan cósmico que nos permite ayudar a nuestro sistema solar en pequeña escala. Cuando hemos llegado a sentir estas vibraciones que hablábamos de los mundos superiores, aunque nuestro sexto sentido no esté desarrollado activamente, nos damos cuenta del hecho de que estos planos superiores existen y también percibimos la verdad en aquellos sistemas filosóficos que los describen. En este caso están la mayoría de los estudiantes de la filosofía esotérica. Vemos acá la humanidad convencional con los 5 sentidos y la humanidad de vanguardia que corresponden a los estudiantes de las filosofías esotéricas, en donde, como mencionábamos, el sexto sentido les permite sentir vibraciones de los planos más allá del físico y la verdad contenida en las enseñanzas esotéricas. El solo hecho de que son estudiantes de esta filosofía y que son capaces de sentir la verdad contenida en ella, prueba que están ya más o menos sensitivos para las vibraciones superfísicas. Para tener en cuenta de que no es de casualidad que estamos ahí y que en este sendero tenemos las mejores condiciones para ir desarrollando esta condición sensitiva para las vibraciones superfísicas. Siempre pasito a pasito, poquito a poquito, con paciencia y persistencia y con mucho amor y con mucha consagración al sendero de evolución que nos presenta nuestro esquema cósmico. Seguidamente, nuestro querido hermano presidente nos va a hacer la siguiente explicación. Muy bien, queridos hermanos, continuando entonces con esta lección maravillosa. En primer lugar, hay que recalcar algo muy importante que está implícito en el nombre de esta lección. Y como sabemos, estas son las 2 últimas lecciones del libro Filosofía Avanzada. Esta es la lección 13, que es la primera parte, y se llama el título, El sendero del logro, el conocimiento directo y la visión espiritual. En este solo en el título vemos un montón de anhelos, aspiraciones, que todos en algún momento hemos tenido, tenemos o seguimos teniendo y anhelamos. Y lo que sucede es que muchas veces el objetivo cambia, el objetivo por el cual nosotros buscamos estas herramientas espirituales. Entonces, siguiendo con la lección, dice: el sexto sentido o la visión espiritual por la cual obtenemos un conocimiento directo de los planos superiores es triple. El grado más bajo es la visión etérea, por la cual percibimos el mundo etéreo con las entidades etéreas en él, tales como los espíritus de la naturaleza. Por eso que cuando vemos personas o conocemos personas que tienen estas habilidades y pueden ver, ¿verdad? En general tenemos una idea casi automática de que esa persona puede ver y entender todo lo que ve. Pero Max Heindel nos aclara muy claramente, muy perfectamente, que no todo, no por ver solamente ya entendemos el funcionamiento y cómo actúan, ¿verdad? Acá lo que está describiendo Max Heindel es que el grado inferior de visión espiritual es la que percibe las regiones etéricas,
que corresponden a las 4 regiones superiores del mundo físico, ¿verdad? Entonces, al percibir, cuando nuestros ojos espirituales se despiertan y podemos percibir esas regiones superiores, la región etérica, entonces dice, podemos percibir el mundo etéreo con las entidades que viven ahí y que tienen obviamente vehículos de esa densidad, de ese material, como los espíritus de la naturaleza. Por medio de la visión etérea podemos mirar a través de cualquiera de sus partes. O sea, ¿verdad? Es como los rayos X, ¿verdad? Que podemos hasta cierto punto desmenuzar, investigar, descubrir y identificar los componentes de algún objeto que estamos observando. Esto se aplica a todas las sustancias exceptuando el vidrio. El vidrio no es conductor de la electricidad y vemos a través de este ejemplo y como sabemos a través de la física que es un buen aislante, el vidrio. Entonces, como esas regiones, ¿verdad? En esas regiones actúan esas fuerzas que son eléctricas, entonces no puede pasar. La visión etérica no puede atravesar el vidrio, digamos, ¿verdad? Este hecho sugiere una conexión interesante entre los éteres, la visión etérea y la electricidad, la cual vamos a dejar a la meditación de nuestros estudiantes, esperando que sacarán provecho de ella, ¿verdad? Nos invita Max Heindel a meditar sobre estos temas, ¿verdad? Y a ir investigando a través de nuestras herramientas de las cuales hoy disponemos para poder descubrir estas maravillosas verdades. El segundo grado de visión espiritual, que es lo que está enmarcado en el gráfico que estamos viendo, es la clarividencia del mundo del deseo. Por medio de esta visión percibimos el mundo del deseo y los cuerpos de deseo de las entidades que viven allí. O sea, ahí ya no hay conexión con el plano físico en el sentido de la materia a través de la cual están compuestas estas regiones, estas 7 regiones del mundo del deseo, ya no tienen vestigios de elementos y materia física, así como conocemos y podemos ver con nuestros 5 sentidos normales. En la clarividencia, un objeto aparece extendido delante de nuestra mirada, de modo que vemos la totalidad del objeto de un solo golpe de vista. Ahí vemos la esencia, digamos, ¿verdad? La totalidad del objeto. La clariaudiencia es otro método de entrar en contacto con el mundo del deseo, capacitándonos para escuchar las voces espirituales de aquellos que viven allí y comprender su misterioso lenguaje. No nos olvidemos que en el mundo del deseo, todo lo que existe o todas las formas que podemos ver ahí están animadas por un sentimiento, por un deseo, y duran exactamente mientras dure ese sentimiento o esa emoción que generó esa forma, ¿verdad? Entonces, como bien lo dice Max Heindel, es importante tener eso en cuenta y ahí vemos todo, obviamente que en las 3 regiones inferiores vamos a encontrarnos con esas formas bajas, de bajas vibraciones, y en las 3 superiores, las más elevadas, que tienen por eso que la filosofía Rosacruz nos recomienda que cuando nosotros oramos, automáticamente nos remitimos a las regiones superiores en donde ningún mal nos puede tocar. Entonces tenemos la
la capacidad de poder protegernos de esa forma a través de la oración, de los buenos sentimientos y, como vamos a ver enseguida, de los buenos pensamientos también. El tercer grado de la visión espiritual es aquel por el cual percibimos las realidades espirituales en el mundo del pensamiento, tanto la región del pensamiento concreto como la región del pensamiento abstracto. Aquí entramos en contacto con los arquetipos de todas las cosas existentes. Ahí nos encontramos con las formas básicas, las que mantienen las formas en el plano físico. Y como dice acá, los arquetipos, las formas que vibran y que mantienen en el estado, en el mundo físico, a las formas a través de esas vibraciones de esos arquetipos. Fíjense la diferencia que hay entre la visión etérica, la del deseo y la del mundo del pensamiento. Fíjense, y no nos debemos olvidar que a través del éter se propagan las ondas hertzianas, que propagan, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de todo, ¿verdad? De los celulares, hoy en día que utilizamos frecuencias elevadas, ¿verdad? VHF, UHF, etcétera, ¿verdad? Y eso es también una forma de identificar la relación que existe entre la electricidad y la región etérica. Como ya habíamos dicho en el mundo del deseo, también cuando tenemos esa habilidad de poder percibir el mundo del deseo, entonces también percibimos los habitantes que hay ahí, las formas que viven y que coexisten ahí, con la materia de deseo, obviamente, y también en esta tercer grado de visión espiritual, el mundo del pensamiento, en donde podemos tomar contacto con todos los seres y habitantes que hay y sobre todo con las fuerzas arquetípicas que mantienen a las formas en el plano físico. Estos arquetipos, siendo entidades vivas, nos hablan y nos instruyen sobre ellos mismos. Esto es tal vez un vislumbre de lo que hoy tenemos y que conocemos como la tecnología de punta, ¿verdad? Hoy por hoy, con el Internet, con solo preguntar, con la voz, ya podemos obtener información sobre lo que estamos buscando. Y fíjense que acá Max Heindel nos habla a comienzos del siglo XX de que esos arquetipos, que son entidades vivas, nos van a instruir en la medida que nosotros nos acerquemos a esa forma de percepción de la clarividencia del mundo del pensamiento. Tomamos contacto con un arquetipo específico de algo, ¿verdad? Y ese arquetipo nos va a explicar, nos va a instruir, nos va a contar cómo fue construido, cómo fue pensado, cómo fue creado y cómo a través del descenso hacia el plano físico, a la región química sobre todo, se va a poder describir precisamente cómo se extrajo el material desde las minas, ¿verdad? Si es hierro o si se sacó de un bosque la madera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta eso. Ahí tenemos las 7 regiones del mundo del pensamiento, hasta la cuarta, de la primera a la cuarta, el mundo del pensamiento concreto, y la quinta, sexta y séptima, la región del pensamiento abstracto. Bien. Entonces, tenemos acá un resumen. El primer grado o grado inferior es la visión etérea, y por esta percibimos entidades etéreas, tales como los espíritus de la naturaleza, región etérica del mundo físico, ¿verdad? Por medio de la visión etérea podemos mirar a través de cualquier sustancia, exceptuando el vidrio, que no es conductor de la electricidad. Este hecho sugiere una conexión interesante entre los éteres, la visión etérea y la electricidad.
Luego el segundo grado nos hablaba de la visión espiritual, es la clarividencia del mundo del deseo. Percibimos el mundo del deseo y los cuerpos de deseo de las entidades que viven allí. Y el tercer grado de visión espiritual es aquel por el cual percibimos las realidades espirituales en el mundo del pensamiento. Aquí entramos en contacto con los arquetipos de todas las cosas existentes. Estos arquetipos, siendo entidades vivas, nos hablan y nos instruyen sobre ellos mismos, nos van explicando, ¿verdad? Muy bien. Es difícil, dice Max Heindel, poner en orden lógico los conocimientos que obtenemos de este modo, porque los percibimos como una totalidad y no como presentados en partes distintas, como en el caso de nuestra visión física. Claro, cuando tenemos la ayuda invalorable de lo que nos dejó Max Heindel, en un gráfico como el que estamos observando, en donde vamos a decir, se despiezan todas las partes de cada uno de los mundos en los cuales nos podemos manifestar, ¿verdad? Entonces, uno entiende porque los ve en un orden lógico que es a través del cual la mente humana ha aprendido todo lo que aprendió hasta ahora, ¿verdad? A través de un orden, de una secuencia lógica. Entonces, cuando vemos un gráfico maravilloso como este, ¿verdad? En donde están los 7 mundos, los 7 mundos y las 7 subdivisiones de cada uno de ellos, entonces podemos, digamos, entender, es una ayuda maravillosa, y para entender lo que llamamos normalmente el ego, que es el espíritu, ¿verdad? Y su relación con la personalidad, que son los vehículos, ¿verdad? Y el eslabón entre ambos. Entonces, en honor al tiempo, vamos a dejar la tercera parte de la explicación a la querida hermana María Rosa. Terminar nuestra lección de hoy, entramos en la tercera parte, y que nos dice que la visión psíquica puede ser positiva o negativa, siendo la forma positiva aquella que ha de desarrollar el estudiante de una escuela oculta positiva. Tal vez nos incomode esto de tantas veces positiva, positiva, pero escuela oculta positiva se refiere a aquel tipo de escuela que nos enseña actividades y manera de pensar para ser mejores personas y para que esa capacidad nuestra se beneficie a la humanidad y al resto de las formas de vida que nos acompañan, entendiéndose por negativa todo aquello que destruya o lastime, ¿verdad? El desarrollo se opera por el despertar de la glándula pineal y del cuerpo pituitario, además por la conservación de la fuerza sexual y por su dirección hacia arriba. Sabemos por estudios hechos anteriormente que se tiene que formar una especie de puente energético o puente espiritual entre estas dos glándulas para que se empiece a abrir la visión espiritual. Nosotros fuimos conscientes de los mundos superiores durante mucho tiempo de nuestra involución, hasta que descendimos totalmente en la materia. Nos dieron en nuestra dieta el vino y la carne para que nuestros sentidos de los planos superiores se obnubilaran y tomáramos conciencia absoluta de nuestro plano material. Y ahora estamos en el proceso inverso de volver a los mundos superiores, pero esta vez a conciencia, ya no con la ingenuidad de un niño o de una flor, sino a sabiendas y por elección.
Por eso habla también de que para ese desarrollo de la visión espiritual hay que conservar la fuerza sexual y por su dirección hacia arriba. Sabemos que la flor, por ejemplo, tiene la flor es un órgano que recibe sol y que está hacia arriba también. Por ciertos ejercicios, al mismo tiempo, el cuerpo pituitario se pone en vibración de tal modo que desvía las líneas de las fuerzas sexuales ascendentes, haciéndolas pasar por el cuerpo pituitario y la glándula pineal, formando así un puente entre los dos. Como dije antes, un puente de energía, ¿verdad? De esta manera se obtiene la visión espiritual positiva que está bajo el control de la voluntad. Realmente yo desconozco otras formas de obtener la visión espiritual, porque esto es lo que nos ha dicho Max Heindel en todas sus obras, ¿verdad? Pero yo asumo que debe haber maneras, vamos a llamarles torcidas, que haciendo un ejercicio, prendiendo una vela, concentrándose en un espejo, o que con la sangre de una gallina amarilla degollada a medianoche, etcétera, etcétera, cosas así bastante duras, también se puedan conseguir visión espiritual o algún tipo de percepción de los mundos superiores, pero eso es, digamos que, tomando el camino equivocado, un camino torcido, un camino de destrucción que solamente puede llevar como consecuencia también a la destrucción, porque nada positivo se consigue sin un esfuerzo sano, y nosotros sabemos que ese esfuerzo sano se llama servicio amoroso y desinteresado, ¿verdad? Y los ejercicios que propone Max Heindel son ejercicios del cuidado de nuestros pensamientos, el cuidado de nuestros sentimientos, porque ya sabemos que de acuerdo a lo que pensamos y sentimos, actuamos, ¿verdad? Si se trata de un ocultista, sigue diciendo Max Heindel, la mayor parte de la corriente de fuerza sexual fluye hacia arriba por el canal espinal y la laringe al cerebro, y desde allí hacia abajo el corazón, da toda una vuelta. El ocultista desarrolla la parte intelectual de su naturaleza en mayor proporción que la parte devocional. El místico, por su lado, la mayor parte de la corriente, en el caso del místico, perdón, la mayor parte de la corriente fluye hacia arriba por la vía del corazón y de la laringe antes de llegar al cerebro. O sea que en el caso del místico, la corriente hace un paseo, digamos, de alguna manera diferente. Como pasa primero por el corazón, el ocultista intelectual no le entiende muchas veces al místico, porque algo que él ya comprendió mentalmente, el místico ya lo sintió. ¿Por qué? Porque pasó primero por su corazón. Entonces muchas veces no nos entendemos, pero de todas maneras, si vemos lo que decía anteriormente, vuelvo para atrás. En el ocultista, la fuerza sexual fluye hacia arriba por el canal espiritual, pasa de la laringe al cerebro y del cerebro al corazón. Y en el místico va primero al corazón y después a la laringe y después al cerebro. Es decir, hace el mismo camino, solo que en orden distinto. ¿Para qué insisto en esto? Para que desarrollemos la tolerancia. Hay veces que los que comprendieron intelectualmente no tienen paciencia como para esperar que llegue al entendimiento el hermano que es más místico, porque lo sintió en su corazón y ya no necesita ni entenderlo mentalmente, porque ya lo sintió. Esa es la gran diferencia. El místico desarrolla el corazón o la parte devocional de la naturaleza en mayor grado que la parte intelectual. Ambas formas pertenecen al desarrollo espiritual positivo y aumentan la visión espiritual.
si tuviéramos presente las tapas que se usaban en Kiev y que se usaban con el primer concepto Rosacruz del cosmos cuando salió al mundo, vamos a ver que en el diseño hay dos columnas, y en una de las columnas hay como una lámpara de Aladino con una luminosidad, con un fueguito, y en la otra columna hay un corazón también con ese fueguito, con esa iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Y esas dos columnas que tienen todos unos rulitos y unas cosas así, se juntan arriba, lo cual significa que no importa cuál de los dos caminos tomemos, vamos a llegar al mismo lugar y nos vamos a encontrar. Bueno, ambas formas, sigue diciendo Max Engel, pertenecen al desarrollo espiritual positivo y aumentan la visión espiritual. La visión espiritual del médium no está bajo control, ni sujeta a su voluntad, y así resulta una visión muy defectuosa. Porque el que desarrolló la visión espiritual de una escuela positiva y a voluntad, así como la desarrolló a voluntad, la usa a voluntad. Es como usamos nuestros ojos. Cuando no queremos ver algo, cerramos los ojos porque tenemos párpados. Y los párpados se mueven, a nuestra voluntad. Entonces, nosotros manejamos la situación. Pero el médium, como no desarrolló esta visión espiritual a voluntad, tiene una visión muy defectuosa y además tiene que ver cuando quiere y cuando no quiere lo que se le presenta ante su vista. Además, esa visión adquirida de esa manera no se retiene durante vidas futuras, mientras que la visión espiritual positiva, obtenida por el verdadero ocultista o místico, se retiene para siempre. El ocultista y el místico, cada uno a su vez, tienen que obtener el desarrollo del otro. Es decir, que la parte corazón y la parte cabeza de la naturaleza tienen que alcanzar paralelamente un desarrollo igual. Si volvemos al diseño de las tapas de nuestros libros, vemos que las dos columnas son de el mismo largo, son del mismo grosor, o sea, tienen la misma importancia. Y como se unen arriba, quiere decir que tienen que encontrarse. El místico, que es todo corazón, tiene que desarrollar su mentalidad. Y el ocultista, que es todo mentalidad, todo razonamiento, tiene que desarrollar el corazón. Por eso, en otras obras, Max Engel dice que nosotros somos masones místicos, porque estamos buscando desarrollar el corazón al mismo tiempo que la mente. El estadio de medium ha de ser muchas veces sufrido por el aspirante en su camino hacia el desarrollo de la visión espiritual positiva. Max Engel hacía muy buen uso del lenguaje y cuando usa una palabra o un verbo, yo entiendo que estaba muy bien pensado antes. Por eso en esta oración el verbo sufrido no está por error, porque la visión del médium es una visión que se le impone. Como dije antes, nosotros cerramos los párpados y no vemos lo que no queremos, pero el médium está sujeto a esa condición y tiene que ver y presenciar situaciones muchas veces horribles y no puede huir de ellas porque él no controla su capacidad de ver. Sin embargo, dice Max Engel, no deberíamos cultivar nunca el estado del médium y no es de ningún modo necesario pasar por él. La visión espiritual y los poderes ocultos se pueden desarrollar de un modo seguro solamente en relación con una vida de servicio en favor de la humanidad.
Si desarrollamos estos poderes por cualquier otro motivo que no sea el de la colaboración con el gran plan de la evolución, estamos en peligro. Insistimos que por eso tanto se menciona la palabra positiva. Todo aquello que sea positivo tiene un fin beneficioso para alguien más que para nosotros mismos. Si nosotros pensamos solamente en nuestro beneficio, en nuestras necesidades, nuestras ambiciones, vamos por mal camino y además nos estamos convirtiendo, si no en magos negros, en magos grises por lo menos, que no es un tono muy agradable, porque todo aquello que se haga manejando energía positiva nos va a llevar a convertirnos en magos blancos, que es, el blanco es el compañero del concepto positivo, todo para bien, todo para mejorar, todo para superarnos, todo para el crecimiento espiritual. Si nuestro motivo de desarrollo es el deseo egoísta de obtener poderes para favorecer exclusivamente nuestros propios propósitos y nuestras ventajas individuales, entonces abrimos nuestra aura a entidades malas, que nos servirán temporalmente para obtener los poderes que deseamos, pero luego seremos nosotros los que tendremos que servirle a ellas. Nuevamente nos recalca acá Max Endel lo de desarrollar el deseo egoísta. No nos lleva a ningún lado y al contrario nos conduce al sufrimiento que nos deparará el haber elegido la semilla equivocada para sembrar. Todo aquello que esté envuelto por una energía de egoísmo lleva a un sendero de destrucción y de perdición. Y todo aquello que esté envuelto en un aura de altruismo lleva al crecimiento personal y de todo lo que nos rodea. Volviendo a la frase última que decía la oración anterior, que los deseos egoístas nos van a poner en contacto con entidades maléficas, malignas, o por lo menos bajas, de baja naturaleza, que al principio nos van a engañar, nos van a hacer creer que nos están dando cosas. Tal vez nos den cosas realmente como para atraparnos. Nosotros vamos a estar encantados porque nos ofreció algo y realmente nos entregó un poder. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Nos cuenta el número que va a salir la lotería y sí, salió ese. Entonces cada vez vamos a confiar más en ellas hasta que un buen día van a empezar a pasarnos la cuenta. Y ellas exigirán el pago de la deuda hasta el extremo. Y pagando la deuda, el aspirante será muchas veces arrastrado hacia abajo a los abismos de la degradación. Ninguna entidad que pulule en las zonas bajas del mundo del deseo nos va a traer ningún tipo de beneficios. Y aquellos espíritus superiores jamás van a entrar en contacto con personas encarnadas para beneficiarse de ellas o para dañarlas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.